Bueno, buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Hace mucho tiempo que no nos veíamos con la mayoría, ¿sí? Saben que, bueno, primero debo decir que los hermanos de Gaiman les envían saludos, ¿sí? Estuvieron orando por la reunión. Y después también quiero decirles que es especial para Tania, para mí, poder compartir con ustedes. Sí, porque hemos estado en la iglesia un corto tiempo, pero hemos vivido varias cosas que nos han marcado a nosotros, que nos han ayudado a crecer, ¿sí? Y por la gracia de Dios podemos estar acá, ¿sí? Y también algo que recalcamos con Tania siempre que podemos estar recordando es el amor que ustedes, cada uno de ustedes nos ha brindado, ¿sí? Cuando nos hemos congregado aquí. Yo tenía preparado para hoy un mensaje, una meditación referida al mes de la Biblia, que ya pasó. Pero en el transcurso de la semana fue cambiando lo que podía estar sintiendo y Dios me habló a través de una pregunta específica, ¿sí? Y eso es lo que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Nosotros encontramos en la Biblia un pasaje muy interesante, muy rico para estudiarlo, para meditarlo y muy conocido, ¿sí? En ese pasaje encontramos la siguiente declaración. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde lo encontramos? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde lo encontramos? Juan 14:6. Entonces les pido, hermanos, que me acompañen en sus Biblias a buscar Juan capítulo número 14, ¿sí? Y antes de leer vamos a orar para que Dios nos pueda guiar, para que Dios pueda hablar a nuestros corazones, ¿sí? Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte por este momento tan especial. Gracias, Padre, porque podemos estar con los hermanos de Rawson, pero Padre, para compartir lo más importante, tu palabra. Queremos pedirte que, Padre, tu Espíritu nos pueda guiar, que nos puedas dar luz y podamos, Padre, disponer nuestro corazón, nuestros oídos al mensaje de tu palabra, para que podamos entender lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Juan 14, ¿ya lo tienen? Dice lo siguiente, vamos a leer hasta el verso 9, ¿sí? Del verso 1 al 9. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Verso 6, Jesús le dijo, 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el verso 9, donde nos vamos a detener, dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Saben que este pasaje es, como les decía, muy rico para sacar enseñanzas. Y nosotros muchas veces lo usamos para predicar. De hecho, algunos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo a través de estas palabras. Pero saben, hermanos, que estuve deteniéndome en el verso 9, ¿sí? Pero el capítulo 14 se destaca por esta declaración de Jesús, pero por la conversación que él tuvo con los discípulos, ¿sí? Notamos acá 2 preguntas y 2 respuestas del Señor. Y este capítulo, cuando lo empezamos a estudiar, podemos darnos cuenta, podemos ver, hermanos, que
Jesús está ofreciendo a través de sus palabras la salvación, el medio de llegar a Dios, ¿sí? Él lo está ofreciendo a todos, ¿sí? Vamos a considerar también, para comenzar el desarrollo de esta meditación, el contexto en el cual están viviendo. Recordemos que Jesús está antes de ir a la cruz, está antes de morir, y en el capítulo anterior le dice a los discípulos que Él se iba a ir, y donde Él iba ellos no podían estar, no podían seguirlo. Entonces los discípulos estaban en una situación realmente de confusión, ¿sí? De soledad, porque ellos creían que se iban a quedar solos, ¿sí? Creían que se iban a quedar huérfanos, su líder, su amigo se iba a ir. ¿Y ahora qué hacemos nosotros sin ti?, podían decir ellos. Y podemos notar que esta pregunta a través del tiempo es la que se hacen muchas personas, ¿no? Hay mucho vacío a través a pesar, digamos, de los avances científicos y tecnológicos. Hay un vacío muy grande en el alma de las personas. Entonces, considerando este contexto, vamos a detenernos en el verso número 9, ¿sí? Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque nos va a servir para el desarrollo. El verso 9 dice lo siguiente: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y saben, hermanos, que cuando uno profundiza en algunos versículos de la Biblia, ¿no? Cuando Dios te muestra, descubre cosas interesantes. En este versículo dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? La palabra conocido en el original es la palabra eknokas, ¿sí? En griego. Y esa palabra significa darse cuenta. Entonces nosotros, si sacáramos conocido esa palabra y pondríamos el significado en griego, quedaría de esta manera el pasaje. Jesús le dijo: ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no te has dado cuenta? Así quedaría, ¿no? Si sustituyéramos las palabras. Y saben que cuando yo estaba meditando y cuando pude descubrir esto, Jesús habló a mi vida. Jesús me habló. Y Jesús me estaba diciendo, Dios me estaba diciendo: Julio, ¿te has dado cuenta realmente quién soy? Y esta es la pregunta, hermanos, que Dios puede hacer a cada uno de nosotros en esta noche. ¿Se han dado cuenta, mis hermanos y mis hermanas, quién es realmente Dios? Saben que les voy a contar una experiencia personal. Nosotros, con mi familia, los tres hermanos más chicos, Belén, Carlos y yo, siempre fuimos a la iglesia. Cuando éramos chiquitos, mi mamá se encargaba de llevarnos a las capillas galesas. Y nosotros íbamos y conocíamos de la Biblia, nos hablaban de la Biblia, nos hablaban de Jesús, nos enseñaban, ¿sí? Podíamos escuchar canciones que hablaban de Jesús, podíamos escuchar el Evangelio porque también se nos ha predicado. Pero uno, cuando es niño, ¿qué dice la Biblia? Piensa como un niño. Entonces nosotros íbamos a jugar, a pasar un tiempo agradable. Y estábamos ahí tan pendientes del tiempo que nuestro atractivo era salir a jugar al fútbol, ¿sí? Y por ahí hacíamos silencio y nos quedábamos quietos, pero todo era para acelerar el tiempo, que no se demore, y ir a jugar. Y saben que les cuento esto porque, a pesar de que yo he estado toda mi niñez escuchando de Jesús, del Evangelio, de la palabra de Dios, yo seguía igual, no me había dado cuenta realmente quién era Dios, quién era Cristo. Hasta que llegó un día, tenía 15 años, en la capilla galesa de Gaiman, un hermano pudo predicar el Evangelio y yo ahí pude justamente darme cuenta quién era Cristo. Me di cuenta de muchas cosas, hermanos, que para llegar a Dios primero estaba Jesús, que tenía que reconocerme pecador delante de Dios, y me pude dar cuenta de eso y pude recibir la salvación que el Señor me ofrece. Y
Saben que mientras yo miraba la vida de Felipe, me encontraba con algo interesante también. Vamos a buscar, acompáñenme, Juan capítulo 1. Y vamos a ver en la vida de Felipe, yo me sentí identificado justamente por lo que les comenté recién. Capítulo 1, verso 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y sé testigo de aquel del cual escribió Moisés y los profetas. Entonces nosotros entendemos que Natanael ya había reconocido al Mesías, Felipe ya había reconocido al Mesías, ya había depositado su confianza y su fe en él, y él fue quien llevó a Natanael a conocer al Señor. ¿Sí? Entonces llegamos al verso 49 y Natanael dice lo siguiente. Natanael se dio cuenta de quién era Cristo y le dijo, respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Después de ver a este Felipe que llevó a Natanael a Cristo, lo encontramos en el capítulo 14. Sí, lo encontramos haciéndole esta pregunta a Jesús, o diciéndole estas palabras: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Saben que me ponía y me detenía en esto? Porque más allá de todo el tiempo que Natanael estuvo con el Señor, llegamos al capítulo 14 y le dice: muéstranos al Padre y a mí me basta. ¿Me basta para qué? Para creer. Entonces nosotros notamos, hermanos, que cuando Natanael dice esas palabras, podría tal vez haber estado confundido. Podría tal vez haber estado más pendiente de lo que pasaba alrededor. Acuérdense del contexto que vimos al principio, ¿sí? Y también me ponía a pensar que voy a seguir con la experiencia personal, ¿no? Yo después de los 15 años asistía a la reunión, escuchaba con más ganas, ¿sí? Pero en ese momento tanto mi hermano como yo jugábamos al fútbol y dedicamos mucho tiempo al deporte y poco a poco dejamos de leer. O hablo en mi caso, dejé de leer. Poco a poco también dejé de orar y de esa manera me fui enfriando. ¿Sí? Y esto, hermanos, me hacía pensar en la vida de Felipe. Mejor dicho, la vida de Felipe me hacía pensar en mi vida. Después de estar tanto tiempo con el Señor, después de haber visto los milagros que hizo Jesús, después de haber recibido enseñanzas directamente de Él, qué mejor líder, ¿no? Qué mejor maestro. Después de todas estas experiencias vividas, Felipe le dice: muéstranos al Padre. ¿Se imaginan, no? Esa situación. ¿Cómo se debe haber sentido el Señor cuando Felipe le dijo eso? Y nosotros notamos en esas palabras que, hermanos, no hace falta, no quiere decir nada el tiempo que estemos en la iglesia. Le explico mejor. No basta con venir 20 años a la iglesia para decir que conocemos al Señor. No basta servir 5 años en un ministerio para decir que hemos madurado y que realmente hemos crecido espiritualmente y que hemos conocido a Dios de la manera que Él quiere que lo conozcamos. Hay una frase que encontré referida a esto y dice lo siguiente: el Señor espera que el progreso en conocerle sea proporcional al tiempo que llevamos siguiéndole. El Señor espera que el progreso en conocerle sea proporcional
al tiempo que nosotros llevamos siguiéndole. De manera que cada uno de nosotros no nos quedemos siendo bebés espirituales. Saben que si yo conozco a Dios hace 20 años, a Dios le gustaría que lo conozca íntimamente a través de esos 20 años. Pero a veces eso no sucede con nosotros, ¿no? Muchas veces, como decía recién, creemos que el tiempo es un factor de madurez espiritual, y no lo es, justamente porque esto no es una condición, digamos, para poder crecer, sino el compromiso que yo tengo con Dios, de agarrar la Biblia, de leerla, de estudiarla. Eso hace la diferencia. Muchas veces el tiempo no determina la profundidad de mi conocimiento de Dios. Y nosotros podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Hay un discípulo que estuvo con Jesús también, que vio los milagros de Jesús, un discípulo al cual Jesús tenía mucha confianza, era Judas. Él también recibió lo mismo que Felipe de parte de Jesús. Vio sus milagros, recibió sus enseñanzas, ¿sí? Pudo experimentar la vida con Jesús. Pero nosotros notamos, hermanos, que eso no fue suficiente para Judas. Judas nunca se dio cuenta realmente quién era el Señor. Y él, después de haberle entregado, recordemos que él recibió un pago por haber entregado a Jesús, y él decía después que estaba arrepentido de entregar sangre inocente. Pero saben que ese aparente arrepentimiento no lo hizo salvo, no lo hizo conocer a Jesús tampoco. Porque si él se hubiera arrepentido de verdad, hubiera ido a Jesús. Se hubiera arrepentido y le hubiera pedido perdón a Jesús. Y todos sabemos después lo que pasó, ¿no? Entonces, como decíamos, no importa cuánto tiempo llevo en la iglesia, no importa cuánto tiempo tengo una Biblia en mi casa o en mis manos para conocer a Dios. Lo que importa es el compromiso que yo tengo con mi Señor, de buscarle cada día, ¿sí? Y recién cantábamos unas palabras muy lindas, ¿no? Jamás te dejaré, jamás te dejaré. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos viviendo? Hermanos, ¿nos estamos dando cuenta realmente quién es Dios? Vamos a buscar en Hebreos, capítulo 5, verso 11, ¿sí? Y recién veíamos que es necesario crecer a través del tiempo, porque podemos quedarnos como unos bebés espirituales. Y dice lo siguiente, del verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, noten la palabra, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Notamos acá las mismas palabras, ¿no? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vos, Felipe, y no te has dado cuenta. Y acá dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Entonces, muchas veces, hermanos, a todos nos puede pasar como le pasó a Felipe. La pregunta es, ¿estamos progresando, hermanos, en nuestra fe? ¿En el conocimiento de nuestro Señor? Si yo miro 2 o 3 años para atrás en mi vida, ¿puedo decir que hubo un crecimiento espiritual?
Hermano, hoy podés defender tu fe delante de aquellos que quieran derribar cada argumento. ¿Tenés convicciones de lo que crees y a quién le crees? ¿Y por qué le crees? Este es, hermanos, un llamado, ¿no?, de parte de Dios a su iglesia, para que realmente podamos darnos cuenta quién es nuestro Dios y que nuestra vida pueda ser una consecuencia de lo que creemos, de lo que nos damos cuenta. Anoté también que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo, como decíamos. El tiempo debiera ser un factor de madurez en el creyente, pero no lo es, justamente porque lo que me hace madurar como hijo de Dios es mi contacto con Dios. El crecimiento espiritual no es solo acumular conocimiento, no es solo leer, hacer un instituto bíblico, anotarme en cursos, porque la clave es qué hacemos con ese conocimiento que adquirimos. ¿Lo ponemos en práctica o solamente lo guardamos, ¿sí?, y no lo utilizamos? Saben, hermanos, que adquirir mucho conocimiento sin practicarlo envanece. Esto nos hace retroceder en nuestro crecimiento espiritual. Saber mucho de la Biblia y vivirla poco nos hace estancarnos, ¿sí? Y cuando venga un hermano a querer decirme algo, ¿sí?, a querer aconsejarme, yo me sé toda la Biblia. ¿Me entiende? Esa actitud no la debiéramos tener como hijos de Dios. Mi crecimiento tampoco está vinculado a mi actividad en el ministerio, como decíamos también recién. Muchas veces buscamos ocuparnos en muchas actividades de la iglesia. Hay que ir a buscar chicos, voy a buscar chicos. Hay que presidir, voy a presidir. ¿Sí? Hay que limpiar la iglesia, voy a limpiar la iglesia. Y por ahí nos preocupamos demasiado en el servicio, que no está mal, hermano, pero no nos ocupamos de la misma manera del Dios, del Señor de la iglesia. Entonces, tenemos una vida media desbalanceada. Cuando vamos a la iglesia estamos allá arriba, y cuando estamos en la casa, a veces nos cuesta leer o nos cuesta orar. Volviendo a San Juan, capítulo 14, el verso 8 también es muy interesante y pude sacar algunas cositas para compartir. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, cuando Felipe le dice esto al Señor, le dice: yo quiero ver para después creer. Yo quiero ver al Padre y después voy a creer aún más. Saben, hermanos, que muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces pedimos a Dios cosas para después consagrar nuestra vida. Y le hacemos esta promesa a Dios, ¿no? Dios, si vos me mostrás tal cosa, yo después te voy a seguir fielmente. Voy a leer la palabra fielmente, voy a orar todos los días. Y saben que la Biblia me enseña lo contrario. Hace un tiempo yo subí un estado, sí, que decía que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que nosotros, para ver lo que Dios tiene, primero tenemos que creer. Si yo le creo a Dios, si yo creo lo que dice este libro, después voy a ver lo que Dios tiene para mí. Entonces, ¿qué enseñanza esta, no? Creer para después ver y recibir todo lo que Dios me quiere dar. Hermanos, si nosotros buscamos algo de Dios, si le pedimos algo a Dios, primero debemos buscar a Dios. Primero debemos tener una vida de comunión, tener una vida de oración,
de meditar su palabra. No hay tal cosa como pedirle a Dios algo sin estar en contacto con Él. Y la pregunta es, si eso viene a mi vida, ¿va a ser de bendición? Entonces, muchas veces, como Felipe, nos pasa esto y tenemos esta actitud delante de Dios. Ahora, puede ser que la fe de Felipe no haya progresado, pero también notamos que puede ser que Felipe estaba, como dijimos al principio, confundido, ¿sí? Sintiéndose un poco solo porque sabía que el Señor se iba a ir. ¿Saben de qué me habla esto? De que muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por nuestro contexto, por nuestro entorno, por lo que nos pasa. Muchas veces miramos más los problemas que a Dios y desenfocamos nuestra mirada de nuestro Dios. Hermanos, esta noche Dios quiere hablarnos, quiere hacerle esta pregunta. ¿Te estás dando cuenta quién soy realmente? Hermanos, el ánimo en esta noche es justamente esto: darnos cuenta, tomarnos un tiempo, examinar nuestra vida y poder decirle a Dios: si no me di cuenta todavía, perdóname, Dios. Quiero seguirte, quiero consagrar mi vida. Saben, hermanos, que esta es una pregunta personal, muy íntima que te hace Dios. Y cada uno tenemos distintas realidades, distintos problemas, distintas pruebas. Pero tenemos algo en común, hermanos, tenemos el mismo Dios en común. Y cuando nosotros empezamos a conocer más a este Redentor, mi vida tiene un cambio extraordinario. Lo que antes me pesaba, ya no me va a pesar. ¿Y cuántos de nosotros hemos asistido a la iglesia sin ganas? Yo soy uno de esos, hasta que me di cuenta. ¿Cuántos de nosotros no dedicábamos algún tiempo para estudiar la palabra de Dios? Yo era uno de esos. Y muchas veces asistí a la iglesia sin poder tomarme un tiempo en mi casa para estudiar, para conocer más a Dios. Saben que cuando empezamos a conocer más a nuestro Señor, empezamos a sacar la mirada de los problemas o de las cosas terrenales, ¿no? Porque no solo podemos mirar problemas, podemos aferrarnos a querer tener muchas bendiciones, ¿no? A querer tener un auto, a querer tener una casa, distintas miradas podemos tener, pero todo terrenal. Pero cuando yo conozco más a Dios, voy a dejar de mirar el mundo, voy a dejar de mirar todo lo que este mundo me ofrece. Y voy a vivir acá pensando en estar allá, con mi Dios. Mi vida se va a reflejar lo que realmente estoy creyendo. Dice la Biblia que Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan. Dios es recompensador, Él premia nuestra fe. Entonces, hermanos, que nos demos cuenta, que podamos vivir una vida de fe, vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Y vamos a buscar Juan 14, verso 6, para ir finalizando. Y Jesús declara estas palabras tan hermosas. Jesús dijo: yo soy el camino. Hermanos, ¿se imaginan si Jesús hubiera dicho: existe por ahí un camino? Nos volveríamos locos tratando de buscar en cada lugar ese camino. Y eso es lo que hoy está pasando con la religión.
Algunos dicen, este es el camino. Algunos dicen, no, aquel es el camino. Y otros dicen, allá está el camino. Pero Jesús hoy nos dice, yo soy el camino. Y mucha gente anda desesperada buscando en muchos lugares, ¿sí? Buscando tratar de relacionarse nuevamente con Dios, tratando de volver a encontrar esa relación que se perdió hace mucho tiempo. Cristo no solo nos muestra el camino, sino que Él mismo es el camino, y esto nos da seguridad a nosotros los que ya somos hijos de Dios. Ya no tenemos que andar buscando en ningún lugar. Pero ahora, como hijos, ¿sigue siendo nuestro camino? ¿O estamos buscando en otros lados las bendiciones, las promesas que Dios tiene? Hermano, cuando vos te das cuenta que Cristo es el camino, yo te puedo preguntar, ¿lo estás predicando? ¿Lo estás dando a conocer a los demás? ¿Estás llevando la palabra de Dios a personas que no le conocen? ¿Estás con tu ejemplo, con tu testimonio, lo estás dando a conocer? Jesús dijo en segundo lugar, yo soy la verdad. Y saben que en el original hebreo la palabra verdad significa la realidad en contraste con la apariencia. En otras palabras, Jesús, cuando dice yo soy la verdad, nos está diciendo que soy la única realidad. Y que todo lo demás que hoy podemos ver es pura apariencia. Y en este mundo vivimos cautivados por la apariencia que nos muestra Satanás. Hermanos, quisiera preguntarle también, ¿estás permaneciendo en la verdad? Jesucristo es la verdad, Jesús es la verdad. ¿Estás permaneciendo en la verdad? En tercer lugar, Jesús dijo, yo soy el camino. Y en este punto quisiera detenerme un ratito, si hay alguien nuevo en esta noche que no ha conocido a Dios de manera personal e íntima. Quisiera que escuche estas palabras. El camino es el medio para llegar al Padre. La verdad nos define las normas correctas de este camino. Y la vida nos habla de la dinámica con la cual esto se puede hacer posible. En otras palabras, si querés ir a Dios, si querés ir al Padre, primero tenés que conocer a Jesús, tenés que nacer de nuevo. Y que la naturaleza divina de Dios entre a tu vida. Vamos a buscar para finalizar 1 de Juan 5:12. Dice la Biblia en este pasaje, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Más claro imposible, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque sea católico, aunque sea evangélico, aunque sea protestante, de cualquier religión, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Saben que cuando venís a Jesús, cuando te reconoces pecador delante de Dios y conoces al autor de la vida, Él te da una vida nueva? Y hace 2000 años el autor de la vida vino a este mundo. ¿Y saben qué consiguió? ¿Sí? Sembrando amor a todas las personas. Consiguió eso, miren. Estar en una cruz.
Cuánta maldad, ¿no? Cuánto desprecio había y hay hoy en día en contra de la verdad y en contra de la vida. Que al autor de la vida lo colgamos en una cruz. Pero ¿saben qué? Esa es la muestra de amor más grande que el Señor hizo por nosotros. Si hay alguien nuevo en esta noche, algún amigo que nos visita, quiero decirle que si Jesús, si Dios está hablando a su corazón, no se vaya de este lugar sin Cristo. Él quiere darle una vida nueva. Y si usted cree con todo su corazón que Jesús vino a morir en una cruz por usted, sepa que tiene vida eterna. Pero tiene que dar un paso. Es recibir a Cristo, a Jesús en su corazón. Y si no sabe cómo hacerlo, bueno, acá hay muchos hermanos que pueden guiar. Hermanos, para finalizar, a nosotros como hijos, que nuestra vida pueda reflejar el camino, la verdad y la vida, para que nuestro testimonio pueda ser limpio, pero no solamente para decir que somos o que nos conducimos bien, sino para que los demás puedan llegar a nuestro Señor por medio de nuestro testimonio. Una lámpara no se prende para ponerla abajo de la mesa, se prende para que dé luz, para alumbrar. Y muchas veces estamos como esa lámpara, no escondidos abajo de la mesa, sin reflejar lo que somos, lo que tenemos. Entonces, el desafío para cada uno de nosotros es justamente esto: dar a conocer a Dios a los demás, pero el paso anterior, poder conocer más a Dios, darnos cuenta de aquel que vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Saben que me impacta saber que este camino, el que estamos transitando, algún día va a llegar a su final. ¿Y saben cuál es ese final? Es la casa del Padre, es nuestro hogar celestial. Y cuando pensaba en esto, la verdad me quebrantaba, porque mi vida tiene que reflejar eso. Este camino que estoy viviendo, hacerlo mío, apropiarme, para que los demás puedan, a través de mi testimonio, llegar a Cristo. Hermanos, muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Y deseo realmente, con todo mi corazón, que Dios haya podido hablar a cada uno de nosotros. A mí me habló en esta semana, yo tenía otro tema para compartir, mucho más tal vez estudiado, pero esta pregunta fue clave, no solo para esta semana, sino para mi vida. ¿Te has dado cuenta, Julio, realmente quién soy? Dios bendiga su palabra, hermano.